La palabra de Dios, mi bendición. Todos digan, la palabra de Dios es mi bendición. ¿Para cuántos la palabra de Dios es una bendición? Amén, ¿verdad? Siempre hay una palabra, siempre hay algo que Dios tiene para nosotros que hace que seamos bendecidos, que demos fruto en nuestra vida, que tengamos madurez, que tengamos crecimiento. Y la palabra, he encontrado yo, es lo que más madura una vida a una persona que quiere saber más del camino del Señor. Ahora, es tan importante la palabra que quiero que abra su Biblia en Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1 es uno de los evangelistas, si se quiere decir así, más espirituales que hay, porque el evangelio de Juan es muy espiritual. Se lo recomendamos a las personas que están empezando a caminar en su fe en Cristo y le decimos, edifica tu vida a través de la palabra de Dios. Pero me gusta esto porque Juan habla acerca de la aparición del Señor Jesucristo en la tierra y no encontrando un sinónimo, una palabra más exacta con la cual llamar al Señor Jesucristo. En el versículo 14 dice lo siguiente, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando aparece la palabra verbo, cualquiera podría decir, ¿qué tiene que ver esa palabra con el Señor Jesucristo? La palabra verbo es una palabra en griego que es logos. Todos pueden colocar allí, logos es la palabra de Dios. Por el logos fue constituido el universo. El logos es la palabra hablada y la palabra activa de Dios. A través de esa palabra alguien puede activarse en su vida espiritualmente. A través de la palabra de Dios un don espiritual puede ser activado en su vida. A través de la palabra algo puede suceder y transformar su vida. ¿Cuántas personas no han sido transformadas a través de una palabra del Señor? Basta con que el Señor le diga a una persona por allí, le diga, sígueme, inmediatamente cambia su vida. No es solamente la palabra o la frase, sígueme, sino todo lo que implica el hacer o el ser obediente a la palabra de Dios. Y quiero decirle con esto, hermano, que cuando la Biblia se refiere a Jesús como el verbo, dice el verbo fue hecho carne, literalmente se lee el logos de Dios fue hecho carne. La palabra de Dios fue hecha carne. Si había una expresión viva, si había una expresión clara de cómo era Dios, si algún hombre, alguna persona quería conocer acerca de Dios y no podía hacerlo porque Dios estaba arriba en el trono, en el cielo, y Él estaba aquí en la tierra, y a lo mejor la oración era, Señor, que un día vengas a la tierra y te manifiestes y sepamos cómo eres tú y podamos hablar contigo y conocer tus pensamientos. Si alguna vez se hizo esta oración, la respuesta fue esta: el verbo de Dios se hizo carne. Jesucristo mismo se encarnó, la palabra se hizo viva. ¿Sabe qué, hermano? Puede decir conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Nuevamente, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida, te comunica, te imparte vida. Si hay algo que no está muerto, que no es letra muerta, que no es letra olvidada. Para algunos hermanos la Biblia puede ser un libro muy antiguo olvidado. Para otros la Biblia puede estar francamente en desuso, o anticuada, o pasada de moda. Pero quiero decirle que cuando uno mira la Biblia y solamente mira la antigüedad de ella, uno podría caer en el error de pensar que es un libro anticuado y en desuso. Podríamos pensar, ya para que la Biblia, si hoy en día las ideas son revolucionarias y diferentes, ¿en qué hemos mejorado? ¿Cuáles ideas ha desarrollado el hombre en las cuales estamos mejorando? ¿Cuáles ideas o cuál moral en el hombre ha mejorado cuando le ha dado la espalda a Dios y a la palabra de Dios? Nunca ninguna persona ha mejorado por darle la espalda a Dios y por desconocer la palabra del Señor. Al contrario, empeoramos, hermano. Entonces, cuando la Biblia dice que el verbo se hizo carne, es que la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios está fresca, la palabra de Dios sigue vigente, la palabra de Dios está activa todavía en el hombre y puede hacer cosas asombrosas que ni tú ni yo nos imaginamos en nuestra vida. Abre tu Biblia, por favor, en Isaías capítulo 55, para darte un ejemplo de cómo actúa la palabra del Señor. Isaías capítulo 55. Y tal vez hubo personas que se creyeron mejores que Dios
y filósofos y maestros y educadores que pensaron ser más sabios que Dios. Pero miren cómo Dios trata la sabiduría humana. Porque Él dice en Isaías capítulo 55, versículo 8, lee conmigo esta palabra, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Todos el 11, leámoslo juntos, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos saben, hermano, que la palabra de Dios bendice nuestra vida? Es enviada con un propósito, activa nuestro espíritu, hace que reverdezcamos, que nazcamos de nuevo. Hay algo que Dios hace a través de la palabra en el corazón del hombre que nadie más puede hacer. No hay maestro, educador, filosofía, enseñanza, doctrina tan poderosa como la palabra de Dios para sanar el corazón humano, para bendecir. Esta palabra, hermano, ha sido el aliento de miles y millones de personas que han sufrido por causa de Jesucristo. Se nos habla de un predicador de la época de los años 50 en China, donde estaba prohibido siquiera leer la Biblia o predicarla o enseñársela a alguien. Y dice que este predicador fue encarcelado por causa del evangelio, y estando en la cárcel se consiguió como pudo un ejemplar de la Biblia. Y nos dice la ilustración que cuando él estaba allí en la cárcel, en lugar de reprocharle a Dios, en lugar de maldecir su situación, en lugar de quejarse, él, ¿saben a qué se dedicó? A memorizar la palabra de Dios. Y memorizaba una página de la escritura, la rompía y se la comía. Memorizaba otra página, la rompía y hacía una bolita y se la comía. Literalmente este hombre comió la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez, pasó un drogadicto allí por la iglesia, en la anterior sede donde estábamos, y se subió al culto. Allá llegó y estamos predicando la palabra. Y bueno, después del culto él se quedó para que conversáramos y empezamos a hablar. Y le dije: ¿has leído la palabra de Dios? Y me dice: sí, claro, pastor, muchísimo. Y le dije: ¿y qué has leído? Me dijo: no recuerdo mucho, pero sé que ese papel es suavecitico y hacemos unos baretos con ese papel de la Biblia que ni se imagina. Para muchos, tal vez la única utilidad que tenía la palabra de Dios era para eso, pero no se dio cuenta de que estaba perdiendo el mejor de los mensajes. Si usted pudiera dejarle un legado a alguien, si usted pudiera dejar un mejor mensaje para la generación del futuro, si usted pudiera dejar una palabra de aliento, una voz de aliento, un pensamiento claro a la generación siguiente, indudablemente debería estar basado en la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? La palabra es aliento para nuestra vida. Nos infunde confianza, nos infunde seguridad, nos abraza, nos acoge, nos dice que podemos ser aceptados por Dios y ser bendecidos por Dios. ¿Cuántas veces, hermano, una palabra ha hecho toda la diferencia en nuestra propia vida? Usted amanece de malas pulgas, le está yendo mal, de pronto está agarrado o enemistado con alguna persona, y la Biblia le dice que usted no puede adorar a Dios sin primero tener esa sanidad de toda rencilla, de todo problema con una persona. Y entonces la Biblia le dice: vaya, deje la ofrenda y arréglese con su hermano, perdone a los que lo han ofendido, como también Dios lo ha perdonado a usted. Increíble esto, hermano, es un mensaje poderoso. El mensaje de perdón no es humano, el mensaje de poder y de perdón viene de Dios. ¿Cuántas veces usted mismo ha necesitado una palabra? Cuando nos sentimos solos y cuando nos sentimos desanimados, ahí está el Señor diciéndome, esfuérzate y sé valiente. No sé, alguien, el Señor le está diciendo eso esta mañana: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas palabras alentaron a Josué a pelear la batalla y a vencer a 31 reyes para tomar el terreno que Dios ya le había dado. Una palabra hace la diferencia. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al Salmo 19. Diríjase al Salmo 19. Voy a pedirle a Joan que suba.
Y esto se lo enseñamos a los niños en la escuela dominical. Si usted nunca fue, quiero enseñárselo de esta manera. Pero hay 5 cosas que usted puede hacer con la escritura. La primera es oírla, todos digan oírla. La segunda es leerla, digan leerla. La tercera es meditarla. La cuarta es memorizarla. Y la quinta es practicarla. Miren cómo asocié cada dedo de la mano con uno de estos temas de la palabra de Dios. La primera, ¿cuál era, hermanos? Oírla. La segunda, leerla. La tercera, meditarla. Cuarta, memorizarla. Y la última, practicarla, aplicarla a nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos 5 dedos. Si alguno aquí no tiene los 5 dedos, discúlpenme este ejemplo, ¿verdad? Pero el meñique es el primero, el segundo es el anular, el medio, el índice y el pulgar. Voy a pedirle a Joan que tome la palabra de Dios, bueno, muy bien, con estos 2 dedos, con el meñique y con el anular. La va a tomar allí. Sería equivalente a que usted oiga la palabra y de vez en cuando la lea. Pero miren esto, cuando viene el enemigo, él va a querer robar la palabra de Dios de tu corazón. Lo puede hacer con una facilidad impresionante. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque solamente eres un oidor y un lector. De vez en cuando vienes al culto, pero hay semanas en que tú consideras que no es importante venir al culto, otras veces que es más importante una agenda privada y por lo tanto dejas de estudiar y de leer y de memorizar la palabra del Señor. Pero ahora, cuando aplicamos estos 3 deditos, ¿cuáles serán? Oírla, leerla y meditarla, o estudiarla, oírla, leerla y estudiarla, meditarla. Ahora, el enemigo va a tratar de robarte la palabra de Dios y tal vez se esfuerce un poquitico, pero igual sale. Es fácil robar las palabras del Señor de una persona que no lo está haciendo completo. Pero ahora, Joan va a tener los 4 dedos, que son oírla, leerla, meditarla y memorizarla. Entonces ya con 4 más mañoso, con 4 dedos. Bueno, se la quité, pero ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil, ya ejerce mucha más. Es que lo puse en el primer culto y se está desarrollando el mecanismo a ver cómo hace con solo 4 dedos, pero no ha podido. Entonces ahora, oírla, leerla, meditarla, vamos a decir, memorizarla y por último, practicarla. Si usted hace esto, la agarra completa, ya es mucho más difícil que alguien le robe la palabra del Señor. Gracias, Joan. Siéntate, un aplauso para Joancito. Si usted no lo había visto en el culto, no crea que dejó de ser cristiano, sino que estaba enseñando en Facatativá la palabra del Señor. Bueno, el objetivo de este mensaje hoy, ¿cuál es mi propósito? El propósito es que estamos hablando de echar raíces en Cristo. Estamos hablando de profundizar en Cristo. Y me gusta este mensaje, y este es un sermón o una predicación dirigida a aquellas personas que no han sido juiciosas con la palabra de Dios. Aquellos que les cuesta, a los que han sido perezosos, a los que han sido renuentes a empezar a estudiar la palabra de Dios de manera sistemática, metódica, secuencial y permanente. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que dijimos, la iglesia tiene que tener una madurez espiritual, pero no va a poder hacerlo si no tiene una raíz fuerte. Una de estas raíces se llama la palabra del Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Lean Salmo 19, versículo 7. Salmo capítulo 19, versículo 7. Y hay unos atributos de la palabra que yo quiero entrar esta mañana en estudiarlos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es ¿qué? Fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es ¿qué? Puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son ¿qué? Verdad, todos justos. Y ahora leamos juntos el versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Me gusta esta palabra que en la cual David meditó. ¿Sabía usted, hermanos, que una de las obligaciones de un rey era hacerle caso a la palabra de Dios?
Uno de los reyes descuidó, por A o por B motivo descuidó la palabra del Señor, no hizo lo que las palabras de Jehová decían y simplemente el pueblo se apartó de Dios. Pero luego vino otro rey que se llamó Josías y también era del pueblo del Señor. Pero este rey, aunque pequeño, lo primero que hizo fue recibir un ejemplar de las Escrituras. Por algún motivo, alguien le trajo la ley del Señor y empezaron a leérsela a él. Y cuando leyeron esta palabra, Josías rompió sus vestidos, se arrodilló y empezó a llorar como un niño. La palabra que él había escuchado hizo una diferencia en este rey. Y me gusta esto, porque Josías lo que hizo fue enternecer su corazón ante la palabra del Señor. Usted puede leer esta historia completa en Segunda de Reyes, capítulo 22. Pero un rey que gobernó sin la palabra destruyó al pueblo de Dios. Un rey que gobernó con la palabra edificó, levantó, animó al pueblo del Señor a servir a Dios, y ese pueblo fue bendecido y fue prosperado. David nos está dando el secreto para la vida, hermano. Amar la palabra del Señor, cuidarla, haga todo lo posible por edificar su vida en la palabra de Dios. Voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes leen por lo menos 3 libros al año? Sinceramente, 3 libros, de lo que sea. 3 libros, ¿está? Sí, bueno. ¿Cuántos de ustedes leen 7 o más libros al año? ¿Cuántos de ustedes leen 12 libros al año? Uno para cada mes. Casi ninguno, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema, hermano, y es que no nos gusta leer. No nos gusta leer. La palabra de Dios empieza por decirle: Señor, yo me arrepiento de no leer tu palabra. Josías estaba en ignorancia por no leer la palabra del Señor. Un rey puede ser rey, pero sin la palabra del Señor no pasa de ser un ignorante. ¿Sabe, hermano, que la palabra de Dios es muy importante para su vida? No puedo describirle continua y expresarle de manera completa qué es un corazón sin la palabra del Señor. Pero David lo está diciendo. Déjeme decirle, en primer lugar, la ley de Jehová dice es perfecta, que convierte el alma. Note cómo se le llama la palabra del Señor. El adjetivo que se utiliza, o mejor, la calificación que se utiliza es de ley. La palabra ley. Todos digan la ley de Jehová. Ahora, una ley es distinto a una sugerencia. Cuando usted encuentra consejos prácticos para la vida, o consejos para una mamá, o consejos para educar a su bebé, son consejos. Pero la palabra de Dios no está al nivel de un consejo solamente. La palabra de Dios tiene una posición y un lugar en donde se le llama la ley de Jehová es perfecta. Ahora, si la palabra de Dios es una ley, ¿las leyes para qué se hicieron, hermanos? Para saltárnosla, ¿cierto? Para esquivarla, para encontrarle una manera de no cumplirla. No, ¿para qué se hizo la ley? Para cumplirla. ¿Para cuántos de ustedes la ley de Jehová es ley para sus vidas? ¿Sabe, hermano? Esa es la diferencia entre una persona cristiana y una que no la es. La persona que no es cristiana no hace caso de la ley de Dios, no le interesa, no la ama, no la cumple, no la lee, porque no le interesa en absoluto guiar su vida a través de las normas de Dios. Pero una ley siempre tiene 2 partes. Una ley tiene la prohibición o la advertencia, y tiene un castigo si nosotros no cumplimos esa ley. El problema, hermano, es que muchos en la iglesia tienen las bendiciones de Dios, pero no se han dado cuenta que la palabra de Dios tiene que actuar como una ley para sus vidas. Solo aquel que ha entendido la importancia de la palabra hace que su alma se dirija o se guíe a través de la ley de Dios. Para los judíos la ley era muy importante. Para los judíos le llamaban la ley a los 5 primeros libros de la Biblia. Note esto. Nosotros le llamamos ley a Levítico, a Números, a Deuteronomio, porque hay leyes allí. Pero los judíos no entendían así. Los judíos sabían que los 5 primeros libros de la Biblia, que son ¿cuáles, hermanos? Ni idea. Si usted no supo responder esto, usted necesita ir a la escuela bíblica. Necesita ir a la escuela bíblica. Si usted mencionó Josías, Deuteronomio, numerología y yo no sé qué más se inventó, usted necesita la escuela bíblica. Los 5 primeros libros de la Biblia para los judíos eran la ley, y la apreciaron y la pusieron en la característica de la ley. Y luego David toma el pensamiento y lo desarrolla de esta manera. Yo no sé si esto va a ser claro para usted o no,
Pero no es que la ley se acabó. Porque yo he escuchado este error de pastores diciendo, no es que la ley se acabó, ya no hay ley. Y entonces cuando el Señor vino y dijo que había 2 mandamientos, Él no dijo 2 sugerencias, Él no dijo 2 consejitos, a ver si cuando pueda se acuerde de estos 2. Él no habló de 2 sugerencias, no habló de 2 pareceres, a ver si les parece bien. Él habló de 2 mandamientos. ¿Cuáles eran, hermanos? ¿El primero cuál era? Perfecto, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? Amar al prójimo como... Él dijo, en esto se resume la ley de Dios. Nunca dijo, Dios no tiene leyes, Dios no tiene normas, Dios no tiene parámetros, Dios no tiene mandamientos. Al contrario, cuando usted viene a Cristo, usted voluntariamente entrega su corazón para ser obediente a la ley de Dios. Ahora, que no practicamos muchas de las leyes del Antiguo Testamento es otra cosa, pero la ley de Dios sigue vigente. Aquí dice que uno de los efectos de la ley de Dios es que convierte el alma. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, necesitaron que la ley del Señor convirtiera sus almas? Que la ley del Señor los enterneciera, que la ley del Señor empezara a cambiar algo, porque no estaba bien usted sin Dios. Cuando usted llegó a los pies del Señor Jesucristo, lo primero que Él hizo fue mostrarle mandamientos, mostrarle normas que Él tiene. Por eso no hacemos lo que nos da la gana, por eso no hacemos lo que nos parece. Hacemos, y hermano, esta palabra grábesela, la santidad es hacer lo que a Dios le parece por encima de lo que a mí me parece. No es más. La santidad de Dios es hacer lo que a Él le agrada por encima de lo que a mí me agrada. No quiere decir que hacer lo que a Dios le agrada sea desagradable para nosotros, no, de ninguna manera. Pero no es fácil hacer lo que a Dios le agrada. No es fácil elegir lo que a Dios le parece. No es fácil abrazar la ley de Dios. Me gustó algo que leí en estos días, y fue que Nehemías, todos saben quién es Nehemías, ¿verdad? Uno de los profetas de Dios, el copero del rey, vino y edificó Jerusalén en 52 días, levantó el muro. Pero me gusta algo que él hizo. Cuando él terminó de construir el muro y cuando él empezó a restaurar la ciudad y restaurar al pueblo, él reunió a todo el pueblo, los trajo a la plaza. Después construyó un elemento de madera, un púlpito. Y empezó y puso unas personas a que leyeran toda la ley de Dios. Nos dice que se demoraron 8 días ellos leyendo toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta Deuteronomio. Levítico, Números, Deuteronomio. O sea, leyeron los 5 libros en 8 días. Todo el pueblo se reunía, la gente se sentaba y empezaba a escuchar la palabra del Señor. ¿Sabe qué pasó al cabo de los 8 días? La gente empezó a llorar. Las personas empezaron a llorar. Todo el pueblo se empezó a enternecer. Algo empezó a pasar en su espíritu. La dureza se empezó a convertir en algo muy liviano, en algo muy sencillo. El corazón que venía así cerrado y orgulloso empezó a quebrantarse. La piedra se desendureció y tuvieron corazones de carne. A los 8 días ellos ya estaban llorando, escuchando la palabra del Señor. ¿No ese es el efecto, hermano, que debemos tener en nuestras iglesias al mencionar la palabra del Señor? ¿No sería lindo, hermano, eso en nuestras iglesias, que la gente se enterneciera tanto al escuchar los mandamientos de Dios, que llorara, que se aplacara, que pusiera su orgullo a un lado, que se humillara delante del Señor? ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? ¿Qué te pide el Señor a ti? Cuando Él dice la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, es que Él quiere descender al punto de tocar tu alma con la palabra de Dios. Que el alma nuestra, nuestras emociones, nuestros sentimientos respondan a la palabra del Señor. Yo no sé qué tipo de persona eres. A veces hay personas que son muy serias, ¿verdad? O algunos otros son inexpresivos. ¿Les han dicho eso alguna vez? Oye, es que tú eres inexpresivo, nunca te sonríes. ¿Qué te pasa? Otros parecen payasos. Se ríen por todo, molestan con todo, son chanceros. Bueno, se ríen y son muy expresivos, muy emotivos. Una persona emotiva, cuando le pasa algo triste, ¿qué cara hace? Mire la persona que tiene a su lado. ¿Le pasaría algo difícil esta semana? Algunos traen cara de velorio, ¿no? De como de frustración, decepción, entre miedo, una combinación ahí de emociones, ¿no? Pero hay otros que no. Hay otros que tienen una mirada muy especial, muy hermosa. Sonríen. Miren lo que pasa. La ley de Jehová convierte el alma. Está ahí para tocar tu corazón.
No son las 10 sugerencias. Ojalá se llamara así, ¿no? El Señor nos ha dado las 10 sugerencias. No, Él nos dio los 10 mandamientos. 10 leyes. ¿Esas leyes ya no están vigentes, hermano? ¿O todavía se siguen aplicando? ¿Las necesitamos o no las necesitamos? A ver, los 10 mandamientos, ¿cuáles eran? Por favor, deme uno. Bueno, ese es más fácil, ¿no? El otro, deme otro. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. ¿Ustedes creen, hermanos, que eso ya pasó de moda? ¿Ustedes creen sinceramente, con el corazón en la mano, que ya no es necesario esos mandamientos? Siguen activos, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Me entiende ese pensamiento? Después dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos de nosotros somos complicados, hermano? Y nos complicamos la vida. Mira, hay gente que es tan complicada que le complica la vida a los demás. Usted viene sencillo, es complicado, y viene otro que es bien complicado, y en 2 minutos lo volvió a usted complicado. Le cambió la mentalidad. Oye, ¿no has pensado? Oye, pero ¿por qué? Dele, hasta que lo complica todo. Hermanos, nosotros somos gente a veces muy compleja. Solamente usted, si se pone en mis zapatos, va a entender la complejidad de tratar con personas. Es muy difícil tratar a veces con personas. Darle gusto a todo el mundo, por ejemplo. Es muy difícil. Oiga, pastor, ¿y por qué no pone el culto a las 11:15 de la mañana? Es que para dormir un poquito más, ¿sí? Otro lo dirá: no, tenemos que ser obedientes al Señor. A las 5 de la mañana queremos el culto. Yo no sé si el de las 5, no sé si el de las 11. Nos pareció bien el de las 10, pero usted se quiere hacer el culto de las 11, hermano, no sea complicado, no sea complejo. Hay personas que se amargan por todo, se complican con todo, pero aquí dice que este testimonio, esta palabra, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Sabe qué significa eso? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Significa que al Señor le gusta la sencillez. Al Señor no le gusta la gente complicada, la gente malhumorada, amargada, la gente que todo lo critica, todo lo cuestiona. Hay personas que no viven en paz ellos, ni quieren que los demás vivan en paz. Todo es muy complejo la vida de algunos, pero la palabra del Señor ama la sencillez. Te dice esta palabra: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sabe, hermano, para escuchar la palabra debes amar la palabra. Para escucharla, para sacar el provecho de la palabra de Dios, tienes que amar la palabra. Eso fue lo que David descubrió, que el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, alegran el corazón. ¿Cuántos de nosotros vivimos tristes, hermanos? Vivimos tristes porque hizo mucho frío. Vivimos tristes porque hizo mucho calor. Vivimos tristes porque no quedó Zuluaga. Vivimos tristes porque quedó Santos otra vez. Por todo vivimos tristes. Cuando el salmista se dio cuenta de eso, de repente descubrió que había una motivación poderosa para estar felices. Esa motivación era la palabra del Señor. Él dijo lo siguiente: los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. ¿A cuántos les da alegría la palabra del Señor? ¿A cuántos les da gozo saber que Dios los ha perdonado y los ha bendecido? ¿A cuántos les da gozo saber que Jesucristo murió por tus pecados y que Él te acepta y abre sus brazos para recibirte? Esa palabra, hermano, me da mucho gozo. En lugar de lágrimas, me da alegría. El Señor es mi motivo de alegría. Dígale a 2 personas allí: el Señor tiene que ser tu motivo para estar alegre. Luego dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra, ¿qué cosa? Los ojos. ¿Cierto que uno conoce la situación de una persona por los ojos? ¿Cierto que sí? Mirándola a los ojos es que uno sabe cómo está la persona. Cuando tus ojos expresan lo que hay en tu corazón, expresan lo que hay en tu alma. Dice aquí que algunos llegaron con la mirada endurecida, otros llegaron así mirando rayado, mirando mal.
mirando milimetrado, ¿sí? Otros con ojos angustiosos, otros con cara de desconcierto y otros bien suspicaces. En la mirada lo dice todo. Pero como llegaron así, entonces necesitaban que el precepto de Jehová, que es puro, alumbrara sus ojos, alumbrara los ojos. Una de las cosas que hace la palabra del Señor, hermano, es confrontarnos lo que nosotros somos. Los ojos expresan, y en toda la Biblia encuentras que tus ojos son la expresión de lo que tú eres. Tu mirada, la forma en que miras, es la expresión de lo que tú eres. Y aún eso quiere cambiarlo el Señor. Si viniste así con ojos apagados, con ojos apesumbrados, con ojos llorosos, con ojos desanimantes, con ojos desafiantes, con ojos llenos de ira o cargados de rencor, la ley del Señor, el precepto de Jehová es puro, alumbra tus ojos. Cambia hasta la forma como nosotros miramos. Mira al que está a tu lado y dile: los mandamientos del Señor alumbran tus ojos. Santiago capítulo 1 versículo 25 dice: mas el que mira en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo deudor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, en todo lo que hace. ¿Qué es aquel artículo que no puede faltar de la cartera de una mujer? El espejo. ¿Cierto que sí? El espejo. El espejo, muy importante. Cuando usted quiere ver cómo está, si está bien peinado o no, si le salió una arruguita, para las adolescentes, si le está saliendo un barrito o algo, el espejo, el espejo. Yo estoy que quito los espejos de aquí en la iglesia. A veces se demoran mucho en el baño, hermano. Debe ser eso, ¿no? Mirándose al espejo a ver si está bien arreglado. Imagínense los sinvergüenzas de los muchachos, los jóvenes. Una vez me dijeron: pastor, ¿usted quiere que nos casemos? No, hace muchos años. Estaban todos solteros, empedernidos, no querían casarse. Y me dijo: pastor, ¿usted quiere que nos casemos? Yo le dije: sí, yo quiero que se casen, que consigan una buena muchacha en la iglesia y hagan un hogar. Me dijo: pastor, algo que no puede faltar es un espejo. Porque estamos desarreglados. Por eso es que no conseguimos una novia. Ahí les mandé colocar el espejo. Y ni aún así ha tocado empujarles a algunos y ayudarlos, hermanos. Pero una mujer, un hombre, cualquier persona, cuando quiere revisarse, cuando quiere ver los detalles de su rostro, utiliza un espejo. Es muy importante tener un espejo. Ahora, ¿sabe cuál es el espejo de tu alma? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Una mujer se preocupa que le está creciendo la pata de gallina, que la verruga, que esto, que el labio se le engordó. Todo eso se preocupa usted. Pero se está preocupando de la situación o del estado de su alma con la misma profundidad, con la misma dedicación que se está preocupando por su físico. Algunos de ustedes gastan tiempo en el gimnasio y eso está bien. Pero algunos gastan más tiempo en el gimnasio que lo que gastan leyendo la palabra de Dios. Quiero decirle esto. Cuando la Biblia habla de que el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo deudor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, es porque la palabra es un espejo para nosotros. A nosotros no nos gusta que nos digan que estamos mal. Sería más lindo que llegáramos a la iglesia y nos digan: oye, sigue así, todo está bien, no hay nada que cambiar. ¿Por qué no vienes una vez al año? Con eso estará suficiente. ¿Estás orando un poquito? Tranquilo, hermano, Dios lo perdona. Sería lindo que nos dijeran eso, pero eso no es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos señala, nos juzga, nos acusa, mete el dedo en la llaga, nos cuestiona a nosotros mismos para que nosotros crezcamos espiritualmente. Por eso David dijo lo siguiente: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha esto: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Nota esto, en la primera parte dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si hay algo vivo en este tiempo, si hay algo que tiene que estar fuerte en la iglesia, tiene que ser la palabra de Dios. Usted exíjale, ¿cuántos de ustedes han estado en las escuelas bíblicas? Usted exíjale a sus maestros, tienen que ser buenos en la palabra, tienen que ser profundos,
Tienen que ser personas que estudian. Tienen que ser personas con dedicación a la palabra. Exija eso siempre. Una vez una iglesia dijo era más importante cantar que escuchar la palabra, y desplazaron la palabra prácticamente a algunos de sus cultos. Como resultado de eso vino la inmadurez en las personas de la iglesia. Es que la madurez viene cuando estamos expuestos a la palabra de Dios. Hay cosas en tu vida que tienen que cambiar, hermano. No, ni la persona que está a tu lado tiene el poder para cambiarte, pero la palabra de Dios, dicha a tiempo en el corazón, sembrada en tu corazón, tiene el poder para cambiar nuestras vidas. ¿Cuántas mujeres no dicen, yo quiero que mi esposo cambie? ¿Cuántos esposos no dicen de sus mujeres, ojalá que cambiara? Hay cosas que no me gustan. Hicimos en un taller de parejas el siguiente juego, y les pedimos a los matrimonios que eligieran 10 deficiencias, 10 características de la pareja que no les gustara, aspectos negativos. Y eso empezaron. Como 20 hermanos le salieron. Es perezosa, es floja, no se viste bien, no se arregla, mal hablada, la suegra no me gusta. Bueno, y pusieron todo eso allí. Y cuando les pedimos que hicieran todo lo contrario y pusieran 5 cualidades de su pareja, empezaron. Si llegaron a 3 fue mucho, hermano. No nos gusta que nos digan lo malo de nosotros. Ese es el problema. Para decir lo malo hay que tener carácter. Para denunciar algo que no está bien hay que tener carácter. Para decir que algo no está bien en tu casa, alguien tiene que tener carácter. Y ese carácter yo he encontrado, hermano, que lo tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios dice penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Entiendes esa parte, hermano? Que nosotros tenemos alma. El alma está en los sentimientos, las emociones, la mente, la voluntad están en el alma, pero está el espíritu también. Y hay una continua batalla entre estas dos. La mayor parte de personas que estamos en las iglesias nos dejamos llevar del alma. Tomamos decisiones almáticas. Nos metemos en las cosas por nuestra alma. Gastamos nuestro tiempo según el alma. Dedicamos tiempo a alimentar ¿qué? El alma. Pero ahí es donde la palabra de Dios hace la diferencia. Ella dice que es viva y eficaz, es cortante como espada de 2 filos, pero penetra hasta separar las cosas del alma de las cosas del espíritu. Si tú te dejas llevar de las cosas del espíritu, si te dejas guiar de las cosas del espíritu, estoy seguro, hermano, que vas a ser feliz. Cuando sigues las cosas del alma, te desanima fácilmente, porque tu alma es así, un carrusel. Las emociones son un carrusel. Hoy estás bien, mañana estás triste. Imagínate seguir al Señor, perseverar en la fe, caminar en Cristo, aprender de la palabra cuando eres totalmente inestable en tus emociones y en tu alma. No podemos guiarnos de las emociones. No podemos confiar en nuestra alma. No podemos tomar decisiones basadas en el alma, en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta. Hermanos, la palabra de Dios no es como el helado de chocolate o de maní o de ajonjolí o de caramelo que tú pides en la tienda. Es que me gusta este pedacito de aquí, eso es lo que me gusta, pero lo que me duele, eso no me gusta. Lo que me cuestiona, lo que me empuja, lo que me confronta, eso no me gusta. Pero ese es el papel de la palabra de Dios. ¿Tienen cara de regañados? No les estoy regañando, solamente les estoy diciendo lo que la palabra de Dios hace. Es cortante, es como una espada de 2 filos. Se espera, hermano, que la gente que venga a la iglesia al escuchar el mensaje tome decisiones que hagan que cambie su vida. Se espera que al escuchar la palabra de Dios alguien se convenza de su pecado, alguien se arrepienta de un mal camino, alguien abrace la fe, alguien ame a Dios, alguien entregue su alma al Señor. Porque eso debe ser el resultado de la palabra de Dios. Dice que es profunda porque penetra hasta partir el alma, coyunturas y tuétanos, que son partes en los huesos, y discierne los pensamientos, dice, y las intenciones del corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce su propio corazón, hermanos? Hay veces que usted ha actuado y dice, ese no soy yo, no era yo.
Basta ver la cara que algunos hacen cuando están con ira, cuando están con dolor, o cuando están iracundos, o cuando están de mal genio. La cara que ustedes hacen, hermanos, ustedes se vieran en un espejo y dirán: ese no era yo, ese es el demonio que estaba dentro y salió, pero ese no era yo. Señor, ¿cómo me convertí en ese monstruo? ¿Sabe qué? Ese monstruo estaba en usted, hermano, y puede aflorar si a través de la palabra de Dios usted no lo pone prisionero. No pone prisionero eso. Las malas palabras, la ira, el mal temperamento, tiene que ser un prisionero de usted a través de la palabra de Dios. Se manifestará la dulzura del Espíritu Santo en tu vida. Se manifestará el amor del Señor a través de tu vida. Se manifestará el carácter de Dios a través de tus actos y de tus testimonios. En ese momento tú has puesto prisionero tu alma, hermano, a los intereses del Señor a través del Espíritu. Qué hermosura la palabra de Dios. Salmo 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Todos digan: el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Obediencia. Es la obediencia. ¿Por qué nos va mal, pastor? ¿Por qué me va mal si soy cristiano y yo diezmo y yo asisto a las escuelas bíblicas? ¿Pero obedeces a Dios? No, pastor, por eso te va mal. ¿Sabe que a Dios no podemos impresionar fácilmente? Usted no puede impresionar a Dios. Lo único que impresiona a Dios es la obediencia. Un rey desobedeció a Dios, o había obedecido a Dios en todo, pero desobedeció a Dios. Y vino el profeta y le dijo: ¿no te he dicho que es mejor la obediencia que 1000 arroyos de aceite y que sacrificios? ¿En qué se complace tanto Jehová, sino en que se obedezca a sus palabras? Cuando decimos esto, es que estamos en una generación, ojo con esto, mis amados. Yo he venido insisto en este tema. Tenemos que enseñar el temor de Dios a nuestros hijos y a la generación siguiente. ¿De quién lo van a aprender? ¿De quién lo van a aprender? Si su hijo va a una escuela pública o a un colegio, hermano, lo formarán el carácter a tal punto que él tenga el temor de Dios. A veces hasta los mejores colegios son colegios que enseñan el ateísmo y filosofías extrañas. No espere que el colegio forme el temor de Dios en su hijo, en su hija. Vamos a decir, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Tienen hijos, pero no vienen a la iglesia. No vienen a la iglesia. ¿Sabe, hermano? El temor de Dios empieza por ahí. En decirle: hijo, hija, estás perdiéndote lo mejor de Dios. Estás perdiendo la palabra. Estás perdiendo la edificación. Estás perdiendo la oportunidad que Dios tenga de tocar tu vida y tu corazón. Una palabra puede transformar tu vida. Yo le he venido insistiendo, hermano, el temor de Dios es obediencia. Enséñele a sus hijos el temor de Dios. Enséñale a sus hijos el temor de Dios. Salmo 19:9. Sigamos. ¿Qué dice allí? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y ahora dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Dios no va a hacer nada con tu vida que no sea justo. Y esto es muy importante tenerlo claro. El mejor ejemplo de esto es Job. Job estaba sufriendo. Job sufrió enfermedad, perdió a sus hijos, perdió su casa. Y he leído el discurso de los amigos de Job. Y todos vinieron y le dijeron a Job: Job, debe ser que hay algo mal en ti. Y él dijo: no hay nada mal en mí. Yo voy a la iglesia, me congrego en el hogar de luz de Ana Lucía, voy al encuentro, tengo a mis hijos en las escuelas bíblicas, pero ¿por qué me está yendo mal? Qué interesante esta frase de Job. Job dijo: yo no he pecado, yo soy inocente en mis manos. Pero en un punto de la conversación viene uno de los amigos, Elifaz temanita, y le dice: debes estar haciendo algo mal. Algo estás haciendo mal. Algo no fuiste correcto, Job. Revisa tu vida hacia atrás. ¿En dónde perdiste la ruta? Porque de ahí vino la situación que estás atravesando hoy.
Job empezó a buscar a Dios. Mire esto, en todos los primeros 39 capítulos de Job, él escuchó a sus amigos. Pero nunca escuchó la voz de Dios. Solo hasta el capítulo 40, él escucha la voz de Dios. ¿Por qué ha debido empezar Job? ¿Por dónde ha debido empezar Job? Si él hubiera escuchado a Dios primero, se hubiera ahorrado todos los 39 capítulos de Job. Pero escuchó a los amigos primero. Cuando usted está mal, usted lo primero que va es a contarle a los amigos. Mire que el desgraciado de mi esposo me hizo esto, sin vergüenza. Y empieza a contarle a todo el mundo, en lugar de arrodillarse delante de Dios y decirle: ¿qué debo hacer, Señor, en esta situación? ¿Sabe? Cuando Job escuchó la voz de Dios, Dios le dijo: todo lo que tú haces está bien, Job. El problema no era lo que tú hacías. El problema estaba en lo que tú eras. El problema no estaba en tu conducta externa. El problema estaba en tu actitud en el corazón. Y luego le dice: Job, tú eres un soberbio, tú eres un orgulloso y has dependido de ti mismo en lugar de depender de mí. Eso fue lo que le dijo Dios a Job. Y entonces Job se agachó y dijo las siguientes palabras: oh, Señor, perdóname, yo no te había escuchado bien. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y te conocen. Y después le dice al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. A partir de hoy elijo depender totalmente de ti. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué palabras estas, hermano, de un hombre como Job? Y cuando hace eso, inmediatamente Dios le envía la restauración. ¿Qué sacamos con culpar a los demás de nuestra conducta o de lo que nos pasa en la vida? ¿Qué sacamos con quejarnos? Cuando lo que debemos es ir al consejo de la palabra de Dios y hallar la fuente de bendición para mi vida. Yo comencé este mensaje diciendo: la palabra de Dios es mi bendición. ¿Sabes? Dile a 3 personas: la palabra de Dios es tu bendición. Es tu bendición. Termino con esto. 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Más adelante dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la primera parte de este versículo me dice que la palabra de Dios es inspiración de ¿quién? ¿Quién inspiró la palabra de Dios? ¿Pueden buscar ese versículo, por favor? Qué pena, hermanos del multimedia. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces vamos a poner una cosa. Habrá partes de la escritura que tú digas: no, eso no me gusta, esto no lo entiendo, esto es muy complicado, esto es historia, esto no es bueno para mí. Podemos hacer así la clasificación de la palabra de Dios. Porque dice toda la escritura. Dile a los 2 que están al lado: toda la escritura. Yo te lo había dicho, toda la escritura. Toda la escritura. Pero cuando voy y le pregunto: ¿y qué libros de la Biblia he leído? Ay, el Evangelio de Juan nada más, pastor. Pues te quedaste con lo primero, pero dejaste todo el resto. Es toda la escritura. Hay cosas que tienes que saber que no te van a gustar. Oh, hermano, esto es algo tremendo. Hay carácter de Dios, hay atributos de Dios, hay cosas que tú haces y esto lo hizo Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios? Pero así es Él y así piensa. Finalmente, la vida cristiana de lo que se trata es de ser menos como nosotros somos para ser más como Dios es. Ser menos de nosotros para ser más como es Él. Juan el Bautista lo dijo en las siguientes palabras: que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que no se puede crecer en el Señor sin menguar en uno mismo? No es posible hacerlo las 2 cosas al mismo tiempo. No, pastor, es que yo no quiero ceder. Yo no quiero cambiar nada de mi vida. Me gusta esto. Y yo sigo siendo así y así voy a ser yo. Pues claro, pero no vas a crecer espiritualmente. Porque lo que dice es: para que Él crezca, tú tienes que menguar. ¿Qué es menguar? Menguar es a veces, no participar de algunas cosas, abstenernos de algo, limitarnos, dejar cosas que nos gustaban mucho en el mundo
pero que al Señor no le gusta. Eso, hermanos, es menguar. Cuando tú menguas, estás abriendo una puerta grandísima para que Él crezca en ti. Y yo quiero ver que Cristo crezca en esta iglesia más y más y más y más en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Jesucristo, que Él crezca en nosotros. Dice, pastor, pero yo le pongo la Biblia a mi esposo. Mi esposo no es cristiano, le pongo la Biblia en la mesita de noche y no pasa nada. Se la pongo debajo de la almohada a mi hijo adolescente que está en las drogas y nada pasa, pastor. ¿Será que así pasa? ¿Cómo pasa, hermano? Mira lo que dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. En nosotros hay ignorancia, pero en Dios hay sabiduría. Por lo que se sana y se convierte a la gente, no es por ponerle el libro debajo de la almohada, o por ponerle las palabritas, los versiculitos por ahí al hijo. No, hay que leérsela, hay que meditarla, hay que memorizarla, hay que darle en el día, en la mañana, en la noche, palabra de Dios a ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no nos sabemos ni un versiculito? Termino con esto, hermano. En momentos de crisis, tú no vas a tener la concordancia ahí a la mano, a decir, ay, busquemos tormenta, a ver qué palabra yo le digo al diablo aquí en esta tormenta. No, tú no vas a tener, ¿cierto que no? Por muy iPhone que tengas o BlackBerry o lo que sea. No, ya, se vino el momento. ¿Qué vas a hacer? Dios siempre saca la palabra que hay en tu corazón. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y aquí el Señor contigo, estará contigo todos los días de tu vida. Qué palabra poderosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y en acción de gracias. Son palabras que vienen. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué sabiduría hay en la palabra de Dios? Pero sale lo que tienes adentro. Yo les dije que uno de los reclamos del Señor, cuando comenzamos la serie, recuerdan que estábamos hablando de avivamiento en el corazón, que yo les dije que en algunos de nosotros hay ese apagamiento en el corazón, no avivamiento sino apagamiento. Todo lo apagamos. ¿Alguien quiere orar? No, más tarde. ¿Alguien quiere leer la Biblia? No se puede. ¿Alguien quiere venir a la escuela? Ay, pero no hay plata. ¿Alguien quiere venir a la iglesia? Ay, pero no se demorarán mucho. Todo es así, hermano. Más bien apagamiento en lugar de avivamiento. Pero cuando la gente quiere avivamiento, el Señor le dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, abre tu oído, escucha la palabra del Señor. Conviértete tu alma es preciosa. Hay un destino para tu alma. Puede ser un destino de perdición o puede ser un destino de vida eterna. No juegues con la salvación que Dios te dio. No juegues con la salvación que Dios te dio. Cuida tu salvación, dice la Biblia, con temor y temblor. Con temor de Dios y temblor a Dios. Recuerda, el temor de Dios es obediencia. Obedecer a Dios es mi temor a Dios. Y termino hoy, hermano, con esta palabra. El Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Cuando Jesucristo resucitó, Él estuvo con dos personas en el camino de Emaús. Puede leer toda esta historia allá en Lucas 24. Y dice que cuando ellos caminaron juntos por horas, el Señor no empezó a decirle, oh, qué bonito que está el clima, la temperatura, y qué se dice, y cuéntame el último chisme. No, Él no empezó así. Él fue con los discípulos en el camino de Emaús y empezó a decirles lo que de Él decían las Escrituras, comenzando desde Moisés hasta su tiempo. Les enseñó la palabra, 2, 3 horas enseñándoles la palabra. Cuando llegaron a cierto lugar, ellos se detuvieron y el Señor les dijo, bueno, tengo que seguir. Y los dos discípulos le dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros? Sin saber quién era. Se sentaron juntos a la mesa y el Señor tomó el pan, y cuando lo partió y partió el pan, ellos se dieron cuenta quién era que era Jesús resucitado.
Inmediatamente el Señor después se desaparece de su vista. Ya el Señor no está. Ellos corren a Jerusalén a avisarle a los discípulos que han visto al Señor resucitado. Pero algo que le dicen, y a mí me quedó esto marcado en el corazón, es que le dicen así. Los discípulos le dijeron: ¿cómo sabían ustedes que era el Señor? Y dijo: porque ardía mi corazón cuando Él me hablaba la palabra de Dios. Mi corazón ardía al escuchar la palabra. Yo estaba emocionado al escuchar la palabra. Algo dentro de mí se estaba quemando por amor a esa palabra que Él me estaba dando. Ellos supieron así que ese era Jesús. ¿Sabe, hermano? Nunca pierda el amor por la palabra de Dios. Camine en la palabra. Esto no es de un día. Esto no va a ser flor de un día. No va a ser de que hoy yo me capto esta predicación y por allá en un mes vengo y recibo la otra y con eso estoy bien. Esto es de día en día, de todas las semanas, alimentando tu corazón y alimentando tu alma con el único alimento que vale la pena: la bendita, preciosa y poderosa palabra de Dios. Aleluya.